Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos un jueves más a este espacio de debate. Esta noche vamos a hablar sobre un asunto que vuelve a estar de actualidad desde que fuera uno de los temas principales de los que se habló en el Congreso hace unas semanas. De hecho, el pasado miércoles 12 de febrero el Congreso aprobó regular la ley de eutanasia con 201 votos a favor, 140 votos en contra y 2 abstenciones. Hoy vamos a hablar sobre este asunto con posturas enfrentadas para que nos cuenten cuáles son sus opiniones sobre este asunto. Nos acompaña en plató Blanca Calvo, miembro de la Asociación Derecho a Morir Dignamente. Buenas noches. Hola, buenas noches. Nos acompaña también Rafael Amos, sacerdote diocesano y director de la Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia de Comillas. Hola, buenas noches. También está con nosotros Julio Cuevas, presidente del Colegio de Médicos de Guadalajara. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Y también nos acompaña, cierra esta mesa de debate, José Manuel Belmonte, jubilado, que nos va a exponer también su punto de vista sobre este asunto. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Lo primero, una primera ronda rápida de opiniones antes de entrar en materia y analizar lo que dice esta ley, cuáles son las posturas de las personas que nos acompañan esta noche. ¿Cuál es la valoración que hacéis cada uno de vosotros de ese nuevo debate que se abre alrededor de esa ley de eutanasia que se va a regular? Blanca, ¿cómo viviste tú ese miércoles y qué supone? Bueno, a mí me parece una buena noticia, me parece que se consagra un nuevo derecho individual que viene a sumarse a otros derechos de las personas. A mí personalmente me da mucha tranquilidad como persona saber que cuando yo esté mal voy a poder hacer uso de esa ley, que supongo que se aprobará pronto. Y como miembro de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, mucha alegría porque ha habido mucha gente que ha luchado por ello, entre ellos Luis Montes, que ya murió hace unos meses, y es un motivo de alegría para nosotros. Rafael Amos. Bueno, yo creo que abrir de nuevo este debate enfrenta a la sociedad a sí misma y a una sociedad que no valora el derecho a la vida. Cuando una sociedad empieza a minusvalorar algunos valores fundamentales que están recogidos en la Declaración de Derechos Humanos del Hombre de 1948, como derechos universales, inalienables, inviolables, naturales, pues un poco de pena que una sociedad empiece a minusvalorar estos valores, porque luego son valores fundamentales que cuando se quiebran esos valores, se quiebra la confianza, se empiezan a quebrar muchas cosas que luego son muy difíciles de reconstruir y construir una sociedad civil que vaya hacia adelante, que valore lo importante, que valore la vida, ¿no? En ese sentido, a mí no me parece una buena noticia, sinceramente, que se reabra este debate, que es recurrente, pero ya se ha reabierto de manera con esa proposición de ley que si no se interrumpe la legislatura como la legislatura pasada, pues va a seguir adelante, ¿no? Julio. Bueno, a mí me parece una noticia buena porque es dar un derecho más a las personas. No es una obligación, es un derecho. Luego ya veremos a ver cuando termine todo el desarrollo del proyecto de ley cómo queda. Yo he estado leyéndolo un poquito por encima, detenidamente y al final. Demasiado garantista, es muy garantista. Los problemas que hablaremos de la pendiente deslizante, del encarnizamiento y todo eso, yo creo que están bien salvaguardados, pero bueno, en principio para la primera toma de contacto yo creo que debe existir esta ley. José Manuel, ¿lo viviste como una buena noticia o como una mala noticia? Ni buena ni mala, para mí, en el sentido de que se quiere, efectivamente, añadir un derecho a la ciudadanía, pero se parte de un supuesto que no es totalmente cierto, es decir, una demanda social para que esto se apruebe. Y en ese sentido, estoy de acuerdo concretamente con que los derechos están ya fundamentados y expresados con suficiente claridad. Y concretamente, me parece una oportunidad para tapar otra serie de cosas. Nos hemos atrevido en este espacio de debate a poner un título al debate al inicio, que lo habrán visto ustedes cuando ha pasado la cabecera, que trata de poner el ojo, por así decirlo, de poner la atención
en lo que genera polémica, en la verdadera matriz que genera polémica. El debate lo hemos titulado «Provocar intencionadamente la muerte es ético, ley de la eutanasia», y es ahí un poco donde nos enfrentamos, donde la población se enfrenta en unas posturas con otras. ¿Aplicar la eutanasia es matar a una persona, Blanca? Bueno, la persona que quiera que se le aplique la ley de eutanasia, según el proyecto de ley, tiene que pedirlo reiteradamente, tiene que ser informada por el médico que la atienda habitualmente y tiene que recibir el informe del médico por escrito también y tiene que revalidar la petición firmando delante del personal sanitario. Lo que decía Julio de que es muy garantista es así. Luego tiene que venir otro médico que por encima o paralelamente al primero tiene que también hacer su valoración. Luego todos esos informes van pasando días, van pasando plazos, tienen que pasar a una comisión de control y consultiva. Esa comisión tiene que emitir su veredicto y puede ser a favor o puede ser en contra de que esa persona. O sea, cuando una persona pide morir, no es porque no valore el derecho a la vida. Yo valoro muchísimo el derecho a la vida, me gusta muchísimo vivir, me gusta mucho disfrutar con mi familia, con mis nietos, con mis hijos, pero sé que algún día me tendré que morir y quiero morir tranquilamente, quiero morir en dignidad. Y la eutanasia, esta ley, creo que me da esa posibilidad. Bien, bueno, la eutanasia como tal es cesar una vida, ya sea porque uno declina el derecho a vivir, ya sea porque, siempre porque uno declina el derecho a vivir, ¿no? Pero en cualquier caso, la eutanasia genera, o la aprobación de esta ley, una de las perspectivas que genera, es que genera una especie de presión social. El hecho de minusvalorar la vida, de que se pueda hablar de dignidad o no dignidad de una vida, cuando lo que es digno es la persona. O sea, la persona es siempre digna. Y morir o vivir son actividades de una persona que nunca pierde la dignidad ni por el sufrimiento. Porque suframos no somos menos dignos. No somos menos dignos. Entonces, el hecho de que la dignidad se ponga por debajo de la autonomía, se ponga por debajo del derecho a decidir, incluso a la propia con su propia autonomía, es una alteración del orden ético comúnmente aceptado, incluso jurídico, que puede violentar, y de hecho violenta un poco socialmente lo que se llama el argumento de la presión social. ¿No? Es decir, se va generando cierta presión social al perder la valoración social de la vida como el máximo bien. Entonces, es verdad que esto empuja o puede empujar, es el argumento que muchos dan, puede empujar a que se favorezca más la decisión de la eutanasia, a que haya más personas que decidan, ¿no? Por esta especie de presión social de minusvaloración de la vida, ¿no? O sea, el problema fundamental es este, es si la vida es el valor absoluto y fundamental o la libertad está por encima de la vida. Esa es la esencia del debate ético de la cuestión. Es que la vida sin libertad no vale la pena. Sí, pero es que no son incompatibles en este caso, es decir, pero el problema es si la libertad es tan grande y no tiene tanto límite, o sea, no tiene ningún límite, ni siquiera el de la propia vida. Es decir, porque ahí ya la Declaración del 48 de los Derechos Humanos, ahí ya habla de derechos inalienables, es decir, irrenunciables, claro, que son el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Pero por eso, esta ley no obliga a nadie a hacer uso de ella. Si alguien con su libertad prefiere morir difícilmente o que en los últimos... Sí obliga. ¿Sí obliga? Sí, vamos a ver. Obliga a unos médicos a decidirse concretamente si aplican lo que este señor ha decidido o lo que su familia ha decidido para él, y eso no es absolutamente ese acuerdo que tú dices de libertad. Y otra cosa, la presión social de que hablaba Rafael es muy cierta. Me explico. Si de los 193 países que existen hoy, digamos, en Naciones Unidas, vemos cuántos tienen la eutanasia aprobada, no parece que sean muchos. Pero viniendo aquí
Porque, bueno, aparte de que Portugal, el año 2018, se planteaba este tema y lo consideraba totalmente una retrocesión de derechos. Pero, hablando de la presión social, yo he buscado en Internet lo que nos transmiten muchos días al año con respecto a la eutanasia. Es verdad que desde 1998, cuando Ramón Sampedro deseaba irse, yo encuentro después a María Jesús Carrasco, a Madeleine Zeta, porque era una francesa que residía en España, Inmaculada Echeverría, José Antonio Arrabal, Luis de Marcos y Maribel Telechea. Bien, digamos, estas personas han decidido lo que han decidido y ahí está. Casualmente hay un tetrapléjico, hay enfermos de ELA, varios, e incluso alguien con Alzheimer. Son enfermedades realmente degenerativas o, concretamente el tetrapléjico, pues es una enfermedad incapacitante o un trauma incapacitante y, lógicamente, es difícil hasta ahora que se pueda curar. Hasta ahora son irreversibles, eso está claro. Correcto, pero vamos a ver, esto repetido 1000 veces a lo largo del año sí crea una conciencia de la necesidad de la eutanasia en la gente. Creo que lo que crea la necesidad de la eutanasia es ver morir a alguien con mucho dolor. Y yo creo que tú, con la edad que tienes, y en mi caso, con que tenemos más o menos la misma, hemos visto morir con mucha dificultad a algunas personas muy queridas. Y no queremos eso para nosotros ni para las personas que nos quieren o a las que queremos. Y eso es lo que esta ley permite, agarrarse a la posibilidad de vivir una vida intensamente, pero decidir cuándo quieres ponerle final, porque tienes una enfermedad grave o invalidante e irreversible, que son los términos en los que está descrita la ley. Y antes has dicho una cosa que no quiero que pase de largo, porque has dicho cuando alguien lo pide o su familia, no lo puede pedir su familia. Lo tiene que pedir la persona y lo tiene que pedir una y otra vez y lo tiene que firmar y tiene que ver el informe médico que le han hecho. El médico le tiene que decir qué otras posibilidades hay, le tiene que informar de los cuidados paliativos. Todo eso viene en la ley, en el borrador de ley que está ahora en el Congreso. Es una ley, como decía Julio, muy garantista y los médicos, que también has hecho mención de ellos y quizá él es quien, claro, pues pueden decir que no quieren participar, se pueden hacer objetores de conciencia y hay un registro nacional que se va a crear de personal sanitario, no solo médicos, sino también todo el personal que no quieren participar en esto. En los países en los que ya existe la ley eso existe y hay un porcentaje X de personas que quieren entrar. ¿En qué situación coloca a los médicos la futura aprobación de esta ley? Bueno, la futura aprobación de esta ley nos da la opción de la objeción de conciencia. Hay una cosa que no me gusta del todo de la ley, que va a ser en principio parece que va a ser un listado nacional, cuando en realidad debía ser un listado de colegios de médicos. O sea, eso tiene que ser un poco de protección de datos y decir, los médicos pueden llegar al colegio de médicos y es lo que propone además la Organización Médica Colegial, de que sean los colegios de médicos los garantes de esto. Yo no creo tampoco que haya presión social sobre esto. Aquí cada uno elige, además tiene que estar en plenas facultades para poderlo pedir. Si aquí en nuestra ley, bueno, en este proyecto de ley, perdón, los menores de edad no pueden pedir la eutanasia como en otros países, y si ya tienes una enfermedad degenerativa o no eres dueño tú de tu conciencia, tampoco puedes, a no ser que tengas las últimas voluntades hechas, ¿vale? Pero entonces, en principio, tienes que estar plenamente consciente,
ser dueño de tus actos y pedirla en 2 ocasiones con 15 días de diferencia al médico responsable, al médico, luego hay otro médico que está evaluando su proceso, una enfermedad crónica degenerativa que le produce dolor, ya no solo dolor, sino psíquico, porque yo me puedo ver incapacitado y pasarlo fatal y saber que como ya no voy a tener cura, porque ya me lo han dicho los especialistas, digo, pues mi dignidad como vida, porque eso de la muerte digna no existe, la muerte es muerte y punto. Lo que es digno es la vida. Entonces, si yo ya he perdido mi dignidad de vida porque he tenido esa mala suerte de enfermar, habrá gente que cogerá los cuidados paliativos y irá con ellos totalmente lícito, pero yo creo que también debemos dejar a la gente que pueda elegir libremente y dice, yo no quiero ni cuidados paliativos ni nada, yo no quiero llegar a ser un vegetal, por decir una cosa, ¿no? Y prefiero que antes de que llegue eso, pues pedir la eutanasia. Pero vamos, que tiene un proceso larguísimo, porque incluso la comisión que hay después de que los 2 médicos lo han hecho, tienen que ver si se ha hecho todo bien, hay pre-eutanasia, la comisión tiene que trabajar sobre eso, a ver si se ha hecho todo bien, post-eutanasia también tiene que ver si se ha hecho todo bien para impedir la pendiente deslizante y que luego valga todo, eso hay que tener mucho cuidado con eso. Para la gente que nos está viendo, ¿qué es eso de la pendiente deslizante? La pendiente deslizante es que luego se banaliza la eutanasia y podemos dar casos como que se han hecho con eutanasia y no son del todo eutanasia. Vamos, yo no soy experto jurídico para decirlo, pero me estáis entendiendo, ¿no? Que yo puedo llegar y aplico y a lo mejor no ha pedido la eutanasia ese señor, pero lo damos como que se ha muerto natural. Pero bueno, eso con este sistema es muy difícil. Es más, tiene que abrir un proceso deliberativo. Después de que la comisión da el visto bueno, el médico se tiene que sentar con el señor o la señora, con el paciente, vamos a decirlo en genérico, y tener un proceso deliberativo de ofrecerle los cuidados paliativos y todo el abanico posible de tratamientos. Y el señor o la señora tiene que volver a decir, sí, sigo con mi idea de la eutanasia. O sea, que es que no va a ser nada fácil. Sí, luego yo por eso que creo que es muy grande, perdóname Blanca, que no hay presión social, lo tiene que valorar él y decidirlo en pleno dominio de sus facultades. Bueno, a ver, la pendiente deslizante, por matizar, más que jurídica es ética. La pendiente deslizante es un concepto en el que es como tirarte a esquiar, que una vez que empiezas ya no hay quien te pare, ¿no? Sí. Entonces, la pendiente deslizante es que se llama, es un principio ético, es que empieza regulando la eutanasia de una determinada manera, más o menos restrictiva, y luego se va ampliando, como pasó en Holanda, etc. Primero era restrictivo solo a gente adulta, luego ya a menores, etcétera, etcétera. O sea, pendiente deslizante, más que un concepto jurídico, es un concepto ético, de ampliación de los... Por eso se llama el peligro de la pendiente deslizante, que tú en principio quieres regular una cosa muy determinada, pero luego se te abre. Luego, segundo, con respecto al plenamente consciente, a la autonomía plena, que en el fondo es eso, es decir, es verdad que la ley regula que alguien que está en plena conciencia y con todas sus facultades, etcétera, pero tú eres médico y aunque no seas médico, yo soy paciente, me da igual, es decir, existe la plena conciencia sin miedo, sin vulnerabilidad. O sea, el problema de esta ley es que ignora el principio de vulnerabilidad de la Declaración de Barcelona. Oiga, mire, es que no el hombre plenamente consciente, libre, absolutamente capaz de tomar una decisión con frialdad de su muerte, no existe. No existe porque yo tengo miedo, yo estoy enfermo, tengo sentimientos. Tú nunca vas a poder decidir nada realmente, porque sí, las decisiones importantes siempre nos asustan. Claro, pero es que decidir sobre tu propia vida... dejando, o sea, poniendo el principio de autonomía, ese principio de autonomía que ya se formula en el 78, en el famoso informe Belmont y que luego llega a la ley española del 86 de la autonomía del paciente, ese principio de autonomía ha sufrido muchas críticas, porque en el fondo esa autonomía no existe. No vamos a ser A ver, para decidir cómo sí, nos tienen que tratar. sí, claro que eres autónoma, pero con muchas limitaciones. Es decir, ya te digo, la Declaración de Barcelona surge después de 3 años de estudio de unos expertos de la Comisión Europea. Y afirman y ponen a otra serie de principios a los del informe Belmont, al principio de autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia. Y les añade el principio de dignidad, y les añade el principio de solidaridad, y le añade el principio de vulnerabilidad. Oiga, que es verdad que eres autónomo, pero
pero la autonomía del paciente tiene gradación y hay que contemplar. De menor de edad a la gente. No es tratarla de menor de edad, es tratarla con sentimientos, o sea, reconociendo que no es que el cogito cartesiano que reconoce en el fondo esa ley, o sea, la razón pura no existe. Bueno, la ley de autonomía del paciente que tenemos ahora en España vigente es de 2002, que es la que organiza también el testamento vital o el documento de 86. Claro, pero y ahí ya nos da la posibilidad, esa ley desde 2002, nos da la posibilidad de rechazar tratamientos médicos. Yo, por ejemplo, eso ahora reconocerás que soy plenamente autónoma. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues ya he hecho mi testamento vital. Sí, claro. He dicho que no quiero que me entuben, que no quiero que... Y también he dicho que si existe cuando yo esté mala, muy mala, que sea irreversible, si existe la ley de eutanasia, me quiero acoger. Entonces, eso se puede hacer antes, cuando estás perfectamente... Claro. Y realmente la muerte siempre da miedo, pero si no puedes decidir tú hasta el último momento, ¿quién puede decidir por ti? ¿Los médicos o tus familiares? No, tienes que decidir tú, aunque estés muerto de miedo, porque la muerte nos asusta a todos. Sí, evidentemente que tienes que decidir tú, no va a decidir nadie, pero se pone muy en entredicho la autonomía. La capacidad autónoma de... Es autonomía que poder decidir... Sí, pero el problema es si existe conciencia. Sí, claro. Está en su sano juicio. Sí, claro. Sí, todo el proceso que también ha dicho Julio y que elabora la ley, hay unos pasos que a nuestra asociación Derecho a Morir Dignamente nos parece excesivos. Porque primero, la persona tiene que comunicarlo al personal sanitario, lo tiene que firmar delante del personal sanitario. Para lo cual tiene que demostrar de alguna forma que está en sus cabales. Luego viene el médico que la atiende, el médico cercano. Le tiene que explicar por escrito y oralmente todos los tratamientos, todo el diagnóstico que tiene, todas las posibilidades de futuro y se lo tiene que dar por escrito, lo tiene que aceptar el enfermo. Luego lo tiene que pedir otra vez, pasados 15 días. Luego hay un médico consultor que tiene que ver todo ese informe, todo ese diálogo que han tenido el paciente y el médico, lo tiene que ver otro. Que el médico haga lo que quiera o que la persona no pueda acogerse. O sea, ¿no? Tiene que haber un segundo médico y luego tiene que haber una comisión que evalúa también. Y de hecho en los países, y volviendo un poco a lo de la pendiente, en los países en los que hay ahora mismo ley de eutanasia, hay entre un 2 y un 4% de muertes por eutanasia y en general son personas que tienen cáncer terminal, sobre todo, y enfermedades degenerativas, neurodegenerativas. José Manuel. Mira, en general y en principio, la vida aquí se acaba en un determinado aspecto. No vamos a estar aquí siempre, nadie, en el aspecto que ahora tenemos, aunque sea más mayor o menos mayor. En las religiones, concretamente en el budismo, sí que hay personas que deciden irse. Llega un momento, incluso se reúnen con sus amigos, sus vecinos o quien quiera, y me voy a ir el martes que viene a las 7 de la tarde. Hay un proceso interno que le lleva a uno a decir que su misión para la que ha venido aquí, que era tomar conciencia de lo que era, de lo que es, y definitivamente vivir la vida, pero conscientemente, puede irse y, de hecho, ellos, con un proceso de ralentización de la respiración, etcétera, etcétera, llega un momento en que terminan por inclinar la cabeza y esa persona ha dejado físicamente de existir. Pero el tema no es que la persona diga, me voy y se va, o sencillamente que no puedo aguantar tanto dolor, tanta tragedia que estoy teniendo en mí. Yo he ido a casas donde a mí me han recibido con un chupachú de morfina. Es muy duro. Conozco a personas tetraplégicas que han vivido tetraplégicas 40 años y que al principio, cuando cayeron tetraplégicas, estaban deseando morirse. Es más,
a alguien de estos se les entrevistó en televisión, concretamente por Iñaki Gabilondo, etcétera, etcétera. Esta persona salía en titulares, desea la eutanasia, desea que la permitan morirse. Y yo he hablado con algunas de estas personas y después de un tiempo de proceso interno, no quieren irse. Todavía necesitan más tiempo. ¿Y quién es alguien para decir, este tiene que irse ya? ¿Los familiares? Tú mismo. ¿El mismo? Tú mismo, sí. Bien, correcto. Los bebés estos, concretamente ingleses, que se han ido últimamente, sus padres no querían y el bebé no podía decidir. Sin embargo, un médico o el hospital donde estaban dijo que había que desconectarlo y recurrieron a los jueces. Y los jueces dijeron lo que digan los médicos, porque nosotros ahí no entramos. La familia también recurrió a Estrasburgo. Y Estrasburgo dijo lo que digan los médicos ingleses. Entonces quedó la familia entre la espada y la pared y desconectaron a su hijo a pesar de ellos. En contra de la decisión de los padres. En contra, efectivamente, de los padres, y ni siquiera le permitieron estar juntos a su hijo para despedirlo. Eso es un problema humano. Y ese problema humano no se resuelve simplemente con el derecho. ¿Quién tiene autoridad para poder hacer eso? ¿El Estado? ¿El juez? ¿El médico? Tú mismo, tú mismo. Pero si no tú eres puedes, dueño ¿qué de tu haces? vida, tú puedes escoger. O sea, si tú no puedes, si no estás plenamente consciente, olvídate que a ti la eutanasia no se te aplica. Pero fíjate, con respecto, aquí hay una cosa que me llama la atención, lo he leído y la verdad es que en la propia ley, en el artículo 6, en el punto 1, dice, en caso de encontrarse impedido físicamente para fechar y firmar el documento, o sea, es decir, que están metiendo aquí en la autonomía a alguien con limitación física, que es verdad que solo es física, seamos sinceros, porque es solo física, pero hombre, suena aquí un poco como forzar un poco la autonomía, ¿eh? Es decir, bueno, el que viene, a ver, no está en el 6.1 al principio, en las primeras líneas, pero, no está rebuscado, hombre, pero está sí. aquí en primera línea de fuego, el artículo, quiero decir, que es que... que se pueden presentar Claro. de manera voluntaria y en el caso de estar impedido físicamente, otra Claro. persona mayor de edad y plenamente capaz podrá fecharlo y firmarlo. Y si en no, su presencia. alguien se Son lo... las dos Claro, solicitudes. es decir, Sí, que no sí, está sí. rebuscado. Quiero decir que es que aquí están forzando la autonomía. Es decir, yo vuelvo a insistir que que este concepto de autonomía, que la autonomía tiene sus límites y hasta en la propia legislación le pillan los propios límites de los... Porque esto es verdad que pone aquí físicamente, pero, hombre, alguien que está impedido físicamente al final de la vida como para fichar y firmar el documento es consciente... Esto de olvidar el principio de vulnerabilidad tiene sus problemas. No. No, te lo leo entero, claro. si quieres. Sí, pero impedido físicamente es porque puede no poder firmar, pero él lo ha hablado y lo ha pedido voluntariamente. Pero hagamos un análisis antropológico y psicológico en pleno. Es decir, no he leído a medias, he leído entero. Es decir, psicológicamente hablando, alguien que está al final de su vida, tú eres médico, estás más cerca de ellos que yo, alguien que está al final de su vida, que ya está a tal punto que no puede firmar, bien por tetraplegia, bien por lo que sea, que no puede firmar, no es vulnerable, no es una persona vulnerable, no es una persona consciente. Es que creo que debajo de la autonomía hay un optimismo antropológico exacerbado. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y a la vuelta ellos contestan a la pregunta que ha puesto encima de la mesa Rafael Amo. No se vayan.
estamos de vuelta, todavía media hora por delante que se nos va a quedar corta, ya se lo aventuro, para seguir hablando sobre este tema, sobre la ley de la eutanasia. Y nos habíamos ido a publicidad con una pregunta en el aire que había hecho Rafael, que le dejamos que la vuelva otra vez a realizar. La cuestión es un poco eso, de antropología y de psicología, es conocer, o sea, es pensar si alguien que está en una situación terminal, incluso hasta con limitación física, que era el punto 6.1, el artículo 6.1, es alguien plenamente consciente. Es decir, si le reconocemos la autonomía libre de presiones sociales de las que decíamos antes, libre de presiones psicológicas, como para decidir sobre la vida, que es el bien más absoluto, y poner por encima su libertad, quebrada, limitada, sobre la vida. ¿Está influido a la hora de tomar esa decisión? A las pruebas me remito, que decía mi padre. Hace muy poquito María José Carrasco, en plenas facultades, completamente impedida de moverse, pero ella decidió, y lo dejó dicho y quedó grabado, que se quería morir. Ramón Sampedro lo hemos visto en el cine y no lo vimos a él, pero la película de Amenábar está bastante fiel a lo que debió de ocurrir. Yo me remito a esas pruebas, pero me remito a mí misma. O sea, yo a lo largo de mi vida he podido escoger mi profesión, he podido escoger casarme y luego divorciarme, tener hijos y en qué momento. Y quiero escoger, si tengo una enfermedad grave, invalidante, que no tiene marcha atrás y que solo me va a provocar sufrimiento y que lo que me queda por vivir ya es todo malo, prefiero acabar antes. Me quiero ahorrar ese trocito. Y yo creo que sí, que esa libertad que hemos ejercido a lo largo de toda la vida, tú para meterte sacerdote, todos para sus cosas, pues en el momento quizá para mí más importante de la vida, que es dejarla, creo que también tenemos que poder seguir ejerciendo esa libertad, porque es un derecho constitucional también, igual que el derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la elección. Julio, sí, te dejo. Sí, no, quería apostillar del artículo 6.1 que ha dicho Rafael, que efectivamente, pero el paciente ya ha pedido la eutanasia plenamente consciente psicológicamente. Lo único que si no puede físicamente firmar como lo tiene que hacer y fechar, pues hay alguien nombrado por él que lo va a hacer. Vamos a hablar de Ramón Sampedro o de María José Carrasco, que son los que conscientes que lo pedían, pero ellos no podían. Físicamente no podían. Si hubiese sido ahora, cuando esté la ley hecha, esto es otra cosa. Estamos hablando comparando dos cosas que en esa época todavía no se puede hacer la eutanasia, pero si llega a buen puerto, que yo creo que sí, por según va el Congreso, los votos, ellos lo hubiesen podido pedir y alguien que él nombrara o cercano lo firmaría y pasaría todo el proceso igual, con el médico consultor, con el médico cercano, con la comisión y todo eso. Todo el proceso. Sí. Julio, ¿el Colegio de Médicos de Guadalajara ha adoptado una postura oficial sobre este asunto? No. Todo lo que yo estoy aquí mencionando es de mi cosecha, o sea, es mío, es particular. El Colegio de Médicos no hemos hecho ninguna encuesta como así han hecho otros colegios, Vizcaya, Las Palmas, Tarragona, Madrid, que por cierto las encuestas que ellos han hecho, yo la que más conozco es la de Vizcaya, está bien hecha y salió creo que entre un 70 y un 80% de médicos a favor de que hubiera ley de eutanasia. No significa que todos los médicos van a practicar la eutanasia, eso es que estamos de acuerdo en que exista la ley y que exista este derecho. En Guadalajara, nosotros mismos en la Junta Directiva, que somos 13 personas, pues tenemos opiniones diferentes, pues como es de ley, es de recibo, está claro. Y tenemos una sintonía buenísima, no tiene que ver una cosa con otra. Y quisiera decir otra cosa también con respecto a lo de la pendiente del deslizante y todo eso. Estoy de acuerdo que la ley tiene que estar muy bien terminada. No sé si es el término que haya que decir, pero que esté muy bien terminada, que no dé espacio a las interpretaciones. Porque todos conocemos la ley, si vas a un juicio, luego pasas al siguiente nivel, interpretan los jueces porque da pie a la ley. Yo creo que esta ley tiene que quedar perfectamente delimitada en lo que quieren hacer y que no pueda haber interpretaciones extremas porque el que esté bien terminada o bien hecha da seguridad jurídica al paciente, a los sanitarios, que estamos ahí metidos los médicos y medicina y enfermería, y a la familia.
Hay un debate ético de fondo a la hora de hablar de la eutanasia y también hay otro debate que ponía hace poco encima de la mesa, precisamente a raíz de lo que ocurrió en el Congreso este miércoles, el diputado nacional del Partido Popular por la provincia de Guadalajara, José Ignacio Chaniz, dejando entrever que era una cuestión de ahorro económico, que después de aprobar esta ley el Gobierno iba a ahorrar. ¿Qué opináis en esta mesa sobre esas declaraciones, José Manuel? Vamos a ver. Es verdad, concretamente, que hoy, desde el momento de la jubilación, las personas vivimos más y, en general, cuesta mucho dinero al Estado. De hecho, el Fondo Monetario Internacional y su secretaria general, Christine Lagarde, decía que el riesgo es que la gente vive más de lo esperado. Entonces, es verdad que esa posibilidad está ahí y que incluso en los momentos ya cercanos a la muerte, 6 meses vista como mínimo, los gastos en hospitales, etcétera, también se incrementan bastante. Esto es ineludible. Tanto es así que el ministro de Finanzas de Japón dijo: los ancianos se deben dar prisa en morir. Bien, textual. Sí, puede ser una frase que haya dicho el ministro de Japón, que además los japoneses tradicionalmente, cuando mucho antes, en la Edad Media y un poco más tarde, los viejos se iban al monte y si se les dejaban morir. Hay una película preciosa que se llama La balada de Narayama, donde se ve un proceso de eso, una señora se va a morir. Está dentro de la cultura japonesa antigua. Pero eso que dices de que es que ligar, a mí es que me pareció tal barbaridad lo que dijo Echaniz cuando lo ligó al dinero, y como si el Estado se quisiera ahorrar dinero, cuando además él ha sido uno de los consejeros de sanidad más recortadores de la historia, en cantidad de médicos despedidos, en una serie de cosas, y que lo ligas y parece que se le transparenta el subconsciente. Pero decir eso cuando resulta que es la persona la que lo tiene que pedir, porque si fuera el Estado el que hiciera una ley que dijera todos los que pasan de los 75 fuera, y entonces ahí se podría ligar con que se quiera ahorrar algo. Pero si resulta que cada uno de nosotros tenemos que pedir que se nos aplique la eutanasia, ¿qué incidencia tiene económica eso para el Estado? Ninguna, ninguna. Espera un momento, que hay historia por medio ahí. 2 historias. Una, primera, países que tienen actualmente, los pocos países, entre ellos Holanda, que tiene actualmente aprobada la eutanasia, es un país que vive bien en general, incluso los jubilados viven muy bien. Pero, ¿qué pasa cuando llegan a ese periodo ya cercano a la muerte? Que temen que les metan al hospital o temen que sus familias ya un poco lejanas, que están ya, se van a Alemania. Es una leyenda urbana. Se van a Alemania, bastantes se han ido a Alemania para evitar concretamente que si los meten en el hospital puedan sencillamente ahorrar su pensión. ¿Pero temes que esos casos que estás contando puedan ocurrir en España con la aprobación de esta ley de la eutanasia? No entiendo tu pregunta. ¿Temes que casos que puedan haber pasado en otros países con una ley de eutanasia más amplia puedan ocurrir en España? Pero Rosa, si es que no pasa eso, si es que yo tengo aquí un dato. La edad promedio en los Países Bajos, en Holanda, de la gente que se le aplica la eutanasia es de 65, porque está en una enfermedad terminal. Es la edad, estos son estadísticas, son datos. Yo creo que el problema económico, más que centrarlo en eso, hay que centrarlo en los cuidados paliativos. El 15 de mayo del 2018, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la SECPAL, hizo un comunicado en el que decía: en España el desarrollo de los cuidados paliativos es escaso y tremendamente irregular,
lo que ocasiona que mueren al año más de 75.000 personas sin acceso a una forma de atención que podría haber disminuido un sufrimiento evitable. Es decir, que si alguien muere sufriendo sin poder acogerse a los cuidados paliativos, es más bien un fracaso de la política. Y fijaos, curiosamente, he buscado aquí, el doctor me podrá dar más datos, porque yo lo que he encontrado ha sido de la SECPAL también, un directorio de cuidados paliativos por España, y es del 2015, simplemente. Entonces, en Guadalajara dan 2 unidades de cuidados paliativos, una en el Hospital de Guadalajara, que dedican 2 médicos, 2 enfermeras y un psicólogo. Al psicólogo al 50%. Trabajadora social. Y una trabajadora social. El equipo sí. son trabajadores Aquí sociales. no viene. Y luego en Brihuega, curiosamente en Brihuega, pero no lo acaba de reconocer del todo, porque le faltan no sé qué condiciones. Pero esos son datos del 2015, no sé si eso, evidentemente... Sí. Es decir, en una provincia como la nuestra, con 200 y pico mil habitantes, yo soy de Sigüenza, el centro de la despoblación, con esta densidad y con una población envejecidísima. Tenemos un montón de gente de más de 105 años. Es decir, candidatos a los cuidados paliativos, infinidad. Que solo haya esta proporción se me hace un poco escasa. Entonces, es verdad que aquí el problema económico y que antes de empezar a regular la eutanasia, creo que deberían empezar a regular el derecho a los cuidados paliativos. Que a lo mejor está regulado, bueno, está regulado. Pero está regulado el derecho a los cuidados paliativos. Está regulado, pero no está dotado económicamente. No hay recursos. Habrá que retraerlos de otros sitios, los señores políticos. Los datos en los países donde existe la eutanasia desde hace más tiempo, que son Holanda y Bélgica, desde que se aprobó la ley de eutanasia ha mejorado muchísimo los cuidados paliativos y ahora son los mejores de Europa después del Reino Unido. Ese es un hecho también. O sea, que aquí es posible que la aprobación de la ley mejore los cuidados paliativos también de la misma manera que ha ocurrido allí. No veo la y además conexión yo creo que no es incompatible. O sea, hacemos un dilema falso entre los cuidados paliativos y la ley de eutanasia. Yo creo que tienen que haber las dos cosas. Tiene que haber unos buenos cuidados paliativos y tiene que haber una ley de eutanasia, porque hay gente, por ejemplo, María José Carrasco, que estaba con cuidados paliativos y ya no quería más. O sea, hay gente que ya quiere dejar de ser cuidada porque ya no puede más. Yo estoy de acuerdo, perdona, Rafa, que no son excluyentes. Efectivamente, los cuidados paliativos hay que potenciarlos, hay que hacerlos excelentes. El equipo que hay en Guadalajara es excepcional, pero ¿Cubre la demanda que hay? van un poquito justos, siendo generoso en la expresión, pero no es excluyente. Yo creo que se puede desarrollar las dos cosas. La de cuidados paliativos será una ley que tendrán que hacer cuando sea, o no una ley, sino algo, o lo que tengan que hacer los políticos, que para eso están ahí, pero no es excluyente. Yo creo que tienen que estar las dos cosas en marcha bien. Pero si es que no se ha empezado la casa por el no es tejado. excluyente, son complementarios. Entonces, Sí, pero haces esta, que es más rápida, y esta es más sencilla, claro, y luego hay que hacer la otra, que es la que da pero es que dinero. también falta dinero, también hay que poner personal, y el personal no lo tenemos. No es una cuestión de Personal no ley, tenemos. es cuestión de reforzar económicamente Pero esa que parte no de la son medicina. una u otra. Y efectivamente, cuando tengan ya todo esto, si luego la gente que va a coger la eutanasia va a ser muy poca. O sea que ahorro económico, como dijo el doctor Echaniz, nada, eso es una tontería, no tiene sentido. Porque luego se ve que a lo mejor es que 1 o 2% son los que van a coger, a querer. Es verdad que en el Estado de Oregón es verdad que la eutanasia no ha aumentado mucho, pero sí es verdad que en Holanda y Bélgica sí que en Holanda, en los Países Bajos sí que ha crecido muchísimo la demanda. Pero que lo sabemos yo, la ley de Holanda no sé cómo es de amplia o laxa, pero con esta que tenemos aquí, si sale adelante, yo lo veo difícil lo veo difícil que se nos pueda ir de las manos. Una pregunta, y enseguida te doy la palabra, que se pueden estar haciendo nuestros espectadores. Pongámonos en el caso de que una persona evidentemente consciente decide que sí, que quiere que le apliquen la eutanasia cuando llegue a un determinado momento. ¿Es posible dar marcha atrás? Sí. Es decir, ¿y hasta momento. cuándo? ¿Hasta qué momento? Hasta el último. Se puede revocar en cualquier momento. Igual que el testamento vital, lo revocas cuando tú quieras. Está así hecho. Tú pides la eutanasia y cuando ya se te ha dado el visto bueno, vamos a decirlo así, Lo digo dices que me echo para atrás. Tomar la decisión estando, entre comillas, bien, y otra cosa es
la situación a la que me imagino que mentalmente podamos vernos enfrentados cualquiera de los que estamos aquí, lo más tarde posible, a ser posible, pero cuando llega esa situación y ya la decisión que tú has tomado, ya no puedes dar marcha atrás. Sí, se puede. Se puede. Es revocable hasta cuando llegue... Hasta el vamos último a momento, pero hacer siendo una imagen. consciente. Cuando llegue con la jeringuilla. Es decir, dice, que tienes no que quiero. estar consciente Fuera. en ese momento. Sí. Claro, lógicamente. José Manuel. Vamos a ver, efectivamente, ese tema es importante. Según los datos del diario médico que yo tengo aquí, de Javier Roquefort, que es director médico del Hospital Centro de Cuidados Paliativos, dice que en España se pueden calcular que hay 60.000 personas que cada año están sufriendo innecesariamente por los cuidados paliativos que no tienen. Y añade, cada día hay unas 150 personas que sufren innecesariamente. Y un dato más, cada 10 minutos una persona fallece en España con sufrimiento, porque hay pocos cuidados paliativos, que es una de las demandas sociales más importantes que la eutanasia. Y otra cosa, la experiencia de muchos médicos que se enfrentan al problema en el trance del final de la vida, el paciente le dice, no quiero morir, lo que quieren es no vivir con sufrimiento, pero vivir. Se les atiende como, y ya está. Es que no veo ningún problema. Pero si no, son cuidados paliativos. Para quitar el dolor no tiene que venir ningún fuera de serie para quitar el dolor y usar medicamentos. Incluso los cuidados paliativos, el médico de atención primaria puede hablar y saber manejar el medicamento. Es que es una cosa polémica. Claro, es que yo no veo polémica ahí. Yo no veo polémica ahí. Vamos a ver, es que el legislar la eutanasia antes de tener una buena red de cuidados paliativos es empezar la casa por el tejado. No, es como ha dicho Julio, es paralelo. O sea, no termina ahí, por eso yo no sé el tejado, yo creo que van paralelos, podían ir paralelos, como dijo el presidente de la OMC, el doctor Serafín Romero, que a lo mejor tenía que ser una ley integral, bueno, pero si han empezado por aquí, vamos, y además que tiene un buen apoyo de los representantes políticos, que son los que nos representan a todos, los 200. De los representantes políticos y del 84% de la población española, que en 2017 Demoscopia hizo una encuesta y el 84%, que es un poco parecido al porcentaje de los médicos que decías tú de Vizcaya. O sea que es algo... ¿Es una preocupación para la sociedad? Yo creo que regular la eutanasia. O sea, es una de las prioridades en la sociedad ahora mismo, pues bueno, hacer una ley de eutanasia. Si hay un 84% de personas que esté de acuerdo en que se regule, sí, yo creo, para mí... Eso no quiere decir que sea una prioridad. Bueno... a ver, yo creo... Mira, claro. yo trabajo en la universidad trabajamos con el Centro de Humanización de la Salud, que es el de Tres Cantos, la unidad de cuidados paliativos famosa de Tres Cantos, que dirige José Carlos Bermejo. Y aparte que es un sitio impresionante acudir allí a verlo, él refiere lo que refiere a la mayoría de los pacientes, que es, oiga, yo no es que quiera morir, yo lo que no quiero es sufrir. Yo no quiero sufrir. Yo no quiero sufrir. De hecho, tiene un libro recientemente publicado que recoge esto, estas más o menos con una encuesta más o menos que ha hecho. Esta sí que no es científica, o sea, lo acepto que no es científica. Pero lo que la gente quiere es no sufrir. Entonces, ¿por qué regulamos antes? ¿Qué se esconde ideológicamente en regular antes la eutanasia que los cuidados paliativos? Porque, y termino, a mí me llama poderosamente la atención, porque la eutanasia en el fondo esconde un concepto de libertad liberal. La libertad absoluta de Stuart Mill. Entonces, esconde ese... Y me llama poderosamente la atención que sean partidos de izquierdas que están lejos del liberalismo, los que promuevan esta ley. Es una cosa, al menos que a mí no consigo calibrar bien por qué. Es lo mismo liberalismo que libertad, ¿eh? Libertad es uno de los principios de la Revolución Francesa y de ahí venimos un poco las personas de izquierdas, quizá vivimos en esa fuente. Y no sé, yo no sé,
Es que no quiero hablar de cosas muy personales, pero yo he visto morir a una persona con cuidados paliativos y a mí me parece que los últimos momentos fueron de sufrimiento y yo no los querría tener para mí, y tenía cuidados paliativos. Entonces, ¿por qué? Porque es una persona, cuando está inconsciente, tú no sabes si está sufriendo o no, está sedada, pero tú no sabes si está soñando, si a lo mejor tiene alguna pesadilla. Si eso te lo puedes evitar, una semana, por ejemplo, o 2 semanas, si te lo puedes evitar, ¿por qué no? Entonces, creo que la ley de eutanasia libremente elegida es un derecho, y es un derecho, incluso es un derecho que no merece ningún adjetivo, pero que si alguno tuviera sería caritativo para mí. Pongo otro asunto encima de la mesa. Regular la eutanasia hace que dejen de estar en un papel difícil el marido, la mujer, la pareja, los hijos de esa persona que quiere tomar esa decisión y hasta ahora legalmente no podía. Es decir, a un tercero familiar le excluye de esta ecuación. Sí, nosotros cuando hacemos talleres de testamento vital, y ayer dimos uno aquí en Guadalajara, decimos que el dejar por escrito tus voluntades anticipadas, en la cual puedes incluir también que quieres que se te aplique la eutanasia si ya existe cuando tú estés mal, libera al médico y al personal sanitario porque no tiene que tomar una decisión que no le corresponde, y libera a la familia, libera incluso tensiones que se pueden producir en las familias cuando hay diversos sentimientos entre los distintos hijos, que unos piensan de una manera y otros piensan de otra. Cuando alguien ha manifestado y ha dejado por escrito o lo ha dicho qué es lo que quiere para él o para ella, yo creo que evita sufrimiento también, ese sufrimiento de la pérdida queda un poco atenuado. Yo lo veo así. Pero eso no viene regulado, esa liberación no viene de la regulación de la eutanasia, viene de la ley de voluntades anticipadas. Es decir, en el registro de voluntades anticipadas, que es lo que estás diciendo, que en el fondo lo que libera de presión a la familia es que se pueda hacer las voluntades anticipadas en el registro. Ahora, yo creo que es otro de los argumentos que en la literatura al respecto está. Lo que pasa con la ley de eutanasia es que efectivamente puede liberar de alguna manera a los familiares, pero quiebra la confianza básica de la relación sanitario-paciente, que es otro de los argumentos que existen en contra de la eutanasia. Es decir, que de repente ya no sabes, o sea, confías en que si tu médico es pro eutanasia, vas a confiar que no te está influyendo de alguna manera en... Eso hay los médicos en el proceso, pero, eso no se puede dar. Pero por de pronto son todos pro eutanasia, porque los no son pro eutanasia. Sí, porque los demás han objetado. Bueno, una cosa es, no es lo mismo. Los que no están ahí han objetado. No es lo mismo. Sí, entonces, de tal manera vamos, esto está en la literatura al respecto de los juicios sobre... De verdad que tú, cuando haya ley de eutanasia, que será dentro de poco, yo supongo que en el verano, no la uses. No la voy a usar. No la voy a usar. Es más, no la voy a usar. Puedes usarla perfectamente. Si aquí el tema de la ley, esta, del Congreso de los Diputados, tal como viene, está, digamos, en los 2 últimos puntos de la ley, que son las disposiciones finales. Vamos a ver, para esto, dice, no será punible la conducta del médico o médica que con actos necesarios y directos causaren o cooperaren a que una persona fallezca. Bien, eso es porque estaba regulado en el artículo 143 del Código Penal. Es verdad. ¿Por qué no se quita o se elimina eso diciendo efectivamente que no haya punición, no se castigue a estas personas? Y se acabó el tema de la eutanasia, porque podrían hacerlo y punto. Y la segunda interviene parte, solo el médico, no el interesado o la interesada. Pero si ya no hay ningún castigo y tú quieres hacerlo, eres muy libre, que es el tema de la libertad. Pero una cosa es que no sea punible y otra cosa es que el médico que atienda o que colabore, médico o médica, que dice ahí en ese apartado, pues haga de su capa un sallo y su conciencia, digamos, le diga que
es ineludible que él no tiene problema en hacerlo y se ha acabado. Pues muy bien. Luego tiene el comité post-eutanasia que si hay algún error, igual el artículo 143 se lo ponen delante de la cara. Pero si estamos hablando Entonces, de enfermos terminales que no tienen vuelta de hoja, que están sufriendo, o sea, es que tú, según hablas, parece que es que los médicos se van a cargar a la población así sistemáticamente. Ni mucho menos. No, pero mucho sí menos. se quiebra la confianza básica. No, mira, No, eso pero- ahora cuando me toque. El problema de esta ley Claro, dice dónde se basa. Dice dónde se basa. En la disposición final segunda. Esta ley se dicta al amparo del artículo 149.1 de la Constitución española, que atribuye al Estado la competencia en materia de bases y coordinación general de la sanidad. Bueno, pues la coordinación de la sanidad no le da derecho a decir concretamente qué personas tienen que morir, porque lo que tiene como ley es la defensa de la vida de los ciudadanos desde el principio al fin. Pero claro, aquí adolecemos de un tema que ya viene de lejos, que no se acepta el derecho a la vida del principio hasta el fin. Pero si es que el Estado no da derecho a quitar la vida, es la persona la que lo pide. Es que estamos confundiendo todo el rato. Sí, La pero ley de que no eutanasia me regulen deja eso que... porque sencillamente no tiene autoridad para hacerlo, porque solamente quien da la vida tiene autoridad para quitarla. ¿Y quién da la vida? ¿Cómo? ¿Quién da la vida? Pero es que esto Es que es ineludible. Es inalienable ese derecho. O sea, eso es de la Declaración de 1948 de los Derechos Humanos. Artículo preámbulo donde se declara que los derechos humanos son inviolables, inalienables, universales y naturales, preámbulo, y artículo 3 donde se declara que toda persona tiene derecho a la vida y a la libertad. Entonces, Señores, en el inalienable está la irrenunciabilidad. estamos llegando... Mi libertad es mía. Claro, Y yo, Y seguramente en los derechos yo humanos podré- del 48 está la libertad. claro, y yo, Y antes de Pues ya que os está. enfrasquéis de nuevo en el debate por este asunto, es hora de ir terminando, se nos acaba el tiempo, así que se hace corto. hace Ya corto, ya ¿eh? avanzaba yo que se nos iba a quedar corta Se la hace media corto, hora sí. que nos quedaba. 1 minuto para cada uno, eso sí, para hacer una conclusión final, una idea final, a modo de resumen, yo creo, de postura que cada uno defendéis esta noche aquí en este debate de Guadalajara Media. José Manuel, empezamos por ti. Bien, perfecto. Una Pues conclusión. gracias. En Alemania, en 1941, con Adolfo Hitler en el poder, se empezó a aplicar la ley que él puso de la eutanasia. Y alguien, en 1941 también, se alzó contra esa ley porque, decía, ese procedimiento no solo es contrario a la letra y al espíritu del derecho, sino que va contra la ley que dice, ley natural, que dice, está impuesta en cada uno de nosotros, no matarás. Y él decía, concretamente este señor von Galen, que los alemanes en ese momento y la ley alemana solo les permitía vivir mientras eran útiles. Lo demás sería poco digno de vida. Y ahí estaban todos los discapacitados, los enfermos, los que no producían, etcétera, etcétera, y las personas en el trance de muerte para acortarles cuanto antes. Y ahí empezó las cámaras de gas. Blanca. Bueno, yo insisto en que creo un nuevo derecho, que a mí me alegra mucho que se regule, que quien quiera haga uso de él y quien no lo use. Y espero que en el trámite de discusión en el Congreso mejore incluso la actual redacción y que se apruebe lo más pronto posible, porque dará tranquilidad a muchas personas. Rafael. Dice el Quijote que la libertad es el mayor bien que nos han dado los cielos, pero sin vida no hay libertad. O sea, primero la vida. La vida no declina, por mucho que diga la exposición de motivos de la ley o del proyecto de ley, la vida no declina ante la libertad. La vida
es antes, es el mayor bien absoluto, por encima incluso de la libertad. Julio. Bueno, creo que hay que respetar la libertad individual de cada persona a elegir sin invadir la libertad de los demás. El progresar en derecho yo creo que es una cosa buena, no es una obligación, está claro. Y quería hacer un apunte sobre la relación médico-paciente. Ya sabéis que la estamos intentando hacer patrimonio inmaterial de la UNESCO, ¿no? Pero ¿qué culminación, bajo mi punto de vista, más importante de un paciente que le diga a su médico de cabecera que quiere la eutanasia? Qué plena confianza en él decírselo. Claro, son formas de verlo, ¿entiendes? Pero mi punto de vista es ese. Yo creo que no se altera para nada. Luego ya, si es objetor, ya le dirá lo que tenga que decirle al paciente. Pero yo creo que no se altera la relación médico-paciente y estoy de acuerdo en que los derechos hay que avanzar en ellos. Hemos avanzado mucho desde hace mucho tiempo. De hecho, ya hemos cambiado hasta el juramento hipocrático, ya estamos con la Declaración de Ginebra, porque el juramento hipocrático es una cosa muy bonita cuando acabamos la carrera que lo leemos, pero tiene 2.500 años. Tendremos que avanzar un poquito, ¿no? Pero yo lo que digo, que avanzar en derechos es bueno para la humanidad. Pues aquí lo dejamos esta noche. Blanca Calvo, miembro de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, José Manuel Belmonte, jubilado, Julio Cuevas, presidente del Colegio de Médicos de Guadalajara, y Rafael Amo, sacerdote diocesano y director de la Cátedra de Bioética de la Universidad Pontificia de Comillas. Muchísimas gracias a los cuatro por sentaros en esta mesa para charlar sobre este asunto. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias también a ustedes una semana más por este asunto de rabiosa actualidad que les hemos llevado hasta sus hogares. En 7 días, más temas de actualidad en esta mesa de debate.